estamos grabando. Chiquillos, entonces la clase de hoy es hidrografía y geografía económica de Valparaíso, o de la región de Valparaíso, ¿ya? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada. En la semana pasada hablamos sobre la división administrativa de la región de Valparaíso, es decir, cómo estaba compuesta a nivel de región, provincias y comunas. De hecho, vimos una serie de mapas, de cartografía, chiquillos, que les mostraba a ustedes cómo estaba conformada la región de Valparaíso a nivel provincial y comunal, ¿ya? Y fuimos dando información general de cada una de ellas. La capital provincial, chiquillos, a qué se dedicaba cada provincia, si es que tenía algún problema en particular, alguna situación que nos llamara más la atención. ¿Okay? Y de ahí pasamos a hablar un poquito de lo que es la geomorfología o la forma del relieve en la región de Valparaíso, donde mostramos un mapa también que a ustedes les presentaba a nivel general cómo se distribuye el relieve de la región de Valparaíso. ¿Ya? Recordándoles, chiquillos, que ahí está presente la idea de diversidad o heterogeneidad. ¿Ya? En el fondo, la región de Valparaíso es una región diversa a nivel de la forma del relieve, a nivel físico. Tenemos cordillera, cordones transversales, cordillera de la costa, valles sedimentarios que vienen a reemplazar esta imagen de depresión intermedia, un borde costero que está alimentado principalmente por la acción de los ríos, de los residuos que traen los ríos, y también teníamos, chiquillos, los farellones costeros que se encuentran en la zona de Valparaíso, Viña del Mar. ¿Ya? Eso fue, en resumidas cuentas, lo que hablamos, y ahora veíamos un tema completamente nuevo. Vamos a partir, chiquillos, con la hidrografía. La hidrografía, hidrografía, pero es hidrografía. De hecho, déjenme corregir esto. Denme un cachito, para que no se vea mal. Ahí en el fondo, la hidrografía, chiquillos, tiene que ver con los cursos y cuerpos de agua. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente el tiro. ¿Ya? Vuelvo a decirte, chiquillos, en el caso de la hidrografía, tiene que ver con... ahora ustedes haber vuelto a ver, de hecho, ese tuvo que estar volviendo a ver, ¿ya? La hidrografía tiene que ver con los cuerpos y con los cursos de agua, en el fondo. Hidro es agua, grafía es estudio de descripción. En este caso, la hidrografía es un área del conocimiento que se dedica a estudiar los cursos y cuerpos de agua, ¿ya? En el fondo, cómo el agua fluye, cómo el agua se mueve, ¿ya? Por eso decimos que la hidrografía en sí es un área diversa de estudio que tiene los cursos de agua, y los cursos de agua, chiquillos, se caracterizan por fluir por la acción de la gravedad. Eso significa que cuando el agua está en una parte alta, va a tender a bajar, en el fondo a caer por la acción de gravedad y recorrer una pendiente, una inclinación, y eso se le llama, en el fondo, el flujo o el caudal que tiene un río, ¿ya? Que puede partir siendo finito, delgadito, quizá como un lapicito, o puede ser gigantesco, chiquillo, ¿ya? Recuerden entonces que los cursos de agua, el curso tiene un movimiento, tiene una dirección, tiene un flujo. Fluye por acción de gravedad, y acá entran los ríos, los esteros y los canales, ¿ya? Que son, en el fondo, es un curso de agua, pero ¿en qué se diferencian? El río tiende a ser en las cordilleras, en las montañas, y tiende a llegar al mar, y es un flujo constante a lo largo del tiempo, es decir, no debiese desaparecer en ningún momento. Los esteros, por lo general, no tienden a nacer en la cordillera, sino que más bien nacen en la cordillera de los Andes, me refiero en el caso chileno, sino que nacen más bien en la cordillera de la costa, o bien en otros sectores, y tienden a tener un caudal, un volumen de agua que corre, que no es constante, que en algunos momentos del año puede desaparecer, pero en otros momentos puede tener un caudal importante, es decir, una cantidad de agua que corre considerable. ¿Ya? Y por último están los canales, que son los más chiquititos, que en el fondo son los más locales, que tienen un principio y un final, que este final puede estar en un estero o en un río, o en el fondo pueden tener un fin en un embalse. ¿Ya? De hecho, el río más conocido de la región de Valparaíso es el río Aconcagua, ¿ya? Que de hecho le da nombre a una gran cuenca o olla hidrográfica
que se llama la cuenca del río Concagua, dicho que probablemente la veremos en una diapositiva más adelante. A nivel de esteros, el estero más famoso quizás es el estero Marga Marga, ya que se ubica, o que uno lo conoce por lo general, en el sector de Viña del Mar, que desemboca en este caso en el Océano Pacífico. ¿Ya? También está el estero de Limache, el estero de Catemu, hay muchos otros esteros, chiquillos. Y en canales, el canal de San Pedro, por ejemplo, es un claro ejemplo de un canal, que es un curso de agua más acotado, más chiquito. ¿Ya? Y los cuerpos de agua son masas de agua que por lo general están estancas, están quietas en un lugar, o bien tienen alguna salida por algún canal o por algún río, pero por lo general, imagínenselo como una gran piscina de agua, ¿ya? En fondo, un espacio que tiene grandes cantidades de agua almacenadas. Aquí destacan en la región de Valparaíso, chiquillos, las lagunas y los embalses, ¿ya? La laguna, una de las lagunas más conocidas es la laguna de Sausalito, que está en Viña del Mar, la laguna Peñuelas, que da hacia el sector de Valparaíso. Y a nivel de embalses, quizá el que tenemos más cerca es el embalse de Los Aromos, que se ubica en la comuna de Limache, ¿ya? Entonces ahí tenemos, chiquillos, esta idea de cuerpos y cursos de agua, que son parte fundamental del estudio de la hidrografía, ¿ya? Donde, recuerden, el curso de agua fluye por gravedad y el cuerpo de agua es una masa que está relativamente fija, ya que está en el fondo en un espacio y no tiende a moverse mucho. Bien, aquí tenemos, chiquillos, un mapa, que es un mapa bastante antiguo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a nivel de provincial, no marca lo que es la provincia de Marga Marga, no marca Quilpué como capital provincial, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir que es un mapa que tiene fácilmente unos 20 años. Pero lo que tiene interesante es que me muestra dónde están los principales ríos de la región de Valparaíso. Eh, Chiquillos, recordar, si alguien le puede recordar acá a los compañeros, que tienen que ingresar con el correo institucional, que no pueden ingresar con otro correo, así que se fijen en ese detalle. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, chiquillos, estos, en este caso, en la región de Valparaíso, que está demarcada acá por un tono, una línea de color café, ¿ya? Yo lo estoy marcando acá o bordeando con el puntero, ya que se ve acá. Ustedes pueden observar que hay tres grandes ríos, ¿ya? Que es el río Petorca, el río de la Ligua y el río Concagua. En el caso del río Concagua, chiquillos, es muy interesante porque tiene muchos tributarios, tiene muchos brazos menores que lo alimentan, ¿ya? El río Rosín, el río Hidalgo, el río Colorado, el río Juncal, el río Blanco, entre tantos otros. De hecho, aquí ustedes pueden observar cómo, ahí sí, cómo en el fondo todos estos bracitos que nacen de acá forman el Aconcagua. Y esta Concagua desemboca en Concón, en Playa La Boca. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo con el río Ligua, el río Petorca, que desembocan prácticamente juntos en el borde costero de la provincia de Petorca. ¿Ya? En el fondo, eso demuestra, chiquillos, que aquí hay grandes ríos, de hecho, destaca mucho más el Aconcagua, es cosa de que ustedes miren la dimensión que utilizan, ¿ya? Y esto en el fondo nos muestra todo esto que está en color celeste acá, que muestra la gran cuenca del río Aconcagua, que atraviesa prácticamente la provincia de los Andes, la provincia de San Felipe, la provincia de Quillota y parte de lo que es la provincia de Valparaíso y Marga Marga. O sea, es el principal curso de agua que tenemos como región. ¿Ya? En el caso del río Petorca y el río La Ligua, hoy hace mucho tiempo están prácticamente secos debido a la acción del hombre, al desvío de los cursos de agua para la producción de palta. Y en el caso del río Concagua, hace un par de años nosotros hemos observado cómo este río sistemáticamente se fue secando y hoy en día prácticamente no corre agua por la Concagua. ¿Ya? Cosa que hace 10, 20 años atrás era impensable. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, chiquillos, esta idea de la importancia que tienen los ríos. ¿Ya? De hecho, podemos encontrar también una simbología acá que nos habla de esteros. Aquí, lamentablemente, chiquillos, la calidad del mapa no te va a permitir ver con tanto detalle los esteros. Pero todos estos caminitos que se ven así son esteros o son canales. De hecho, tenemos una hidrografía, una cantidad de cursos y cuerpos de agua que son muchos, chiquillos, y hacen que esta región también tenga un rico desarrollo de la agricultura.
¿Por qué? Porque tenemos muchos lagos, muchos ríos, esteros, canales que alimentan, ¿ya?, a la población y le permiten en el fondo trabajar la tierra, ¿ya? De hecho, también tenemos lagunas, glaciares, chiquillos, sobre todo en la zona de la cordillera de los Andes, en este sector. Fíjense acá. Acá se ven como algunos manchones de color azul, ¿ya? Que vienen a ser glaciares que existen, que son grandes masas de agua dulce que están en estado sólido, ¿ya? Que en algún momento, quizás de mucha temperatura, de mucho calor, tienden a deshielarse en el fondo y esta agüita que comienza a correr, junto a la nieve que existe, dan forma a los ríos, ¿ya? Y aquí también podemos, en el fondo, reafirmar algo que yo les dije en algún momento, si no, se los dije, lo digo ahora. Los ríos, por lo general en Chile, surgen en la zona de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y de ahí comienza su largo periplo, camino de cientos de kilómetros hasta llegar al borde costero. ¿Bien? De hecho, respondiendo a la pregunta que aparece acá, los tres ríos que son observables a simple vista, chiquillos, que son los más importantes, el río La Ligua, el río Petorca y el río Aconcagua. Todos los que están acá son tributarios, son brazos menores del río, como por ejemplo el río Pedernal y el río del Sobrante, son ríos menores, son en el fondo ríos que se conectan con un río más grande y ahí se forma un gran caudal de agua. ¿Ya? Las características a nivel general que tienen los cursos de agua, chiquillos, tienen que ver con que fluyen. ¿Ya? Esa es la característica principal de un curso de agua. El curso de agua va a fluir, se va a mover. De hecho, si ustedes pueden mirar acá, ahí el agua está estancada, ¿cierto? En la botella, en el fondo no se mueve. Pero si yo hago este movimiento, lo voy a hacer evidentemente con la botella destapada, pero si yo hago eso, el agua comenzaría a caer por acción de la gravedad. Eso es fluir. ¿Ya? ¿Y cuáles son los ríos más importantes entonces de la región de Valparaíso? El río Petorca, el río Ligua y el río Aconcagua, o el río La Ligua. ¿Ya? Le dijimos un poquito lo que era un río, chiquillos. Recuerden que son grandes cursos de agua que fluyen, que en teoría debiesen ser constantes, es decir, nunca desaparecer, y terminan por lo general desembocando en el mar o en otro río mayor. ¿Ya? La imagen que está ahí presenta el río Aconcagua, chicos, cuando ya llevaba poquita agua, pero tiene algo de agua, tenía algo de agua en esta imagen, ¿ya? Ya en esa época daba bastante pena ver el pobre río Aconcagua como venía, hoy en día está seco, ¿ya? ¿Y quién te dice a ti que quizá en un par de años más nosotros nos vamos a estar sufriendo lo que sufre Petorca, en el fondo de recibir agua mediante camiones aljibe, ¿ya? Porque nuestra principal fuente hídrica, que era el río Aconcagua, está seca. Y quizás no está seca, chiquillos, porque no existe agua. Existe menos agua, pero todavía existe. Lo que pasa es que mucha de esta agua está desviada arriba, y se desvía sobre todo para la minería, para el fondo el tratamiento del mineral del cobre. Ya para producir un cobre de mejor calidad pasa por una serie de procesos químicos donde se utiliza el agua. Entonces, ahí está el problema. ¿Ya? Y tenemos, chiquillos, esteros. ¿Ya? Bueno, también agregamos por si acaso el río Maipo, porque el río Maipo, voy a volver un poquito atrás, el río Maipo se ve acá abajito, en este pedacito acá chiquitito, donde dice San Antonio, se ve que llega un bracito de agua. Ese bracito de agua que llega ahí es el río Maipo. Y el río Maipo nace en la región metropolitana, ¿ya? Y de hecho, el principal tributario que tiene el río Maipo, es decir, el principal, podemos decir, la principal fuente de agua que tiene el río Maipo es el río Mapocho. Cuando se juntan, forman el Maipo y se van derechito al mar. Y desembocan a la altura aproximadamente de San Antonio. ¿Ya? En cuanto a los esteros, chiquillos, les recuerdo, no son constantes en el tiempo, es decir, el estero no siempre va a traer agua, ¿ya? En algún momento se puede secar. De hecho, tampoco nace en la cordillera de los Andes, sino que nace más bien en la cordillera de la costa. Y aquí tenemos esteros que son, dos de ellos son bastante conocidos para nosotros, sobre todo los que vivimos en la cercanía de Limache y cercanía a la provincia de Valparaíso, que esos son los que más vemos. Que el estero de Limache, el estero de Limache ustedes lo pueden ver cuando viajan a Viña del Mar Valparaíso, en un vía aeropuerto, con un bus, y pasan la Copec, llegan a lo que se llama el Parque de la Victoria, y la micro hace una curva, en el fondo infilando hacia Concón, ahí se ve como un parque, un camping que existe todavía, y ahí pasa un curso de agua. Ese es el estero de Limache, que por mucho tiempo fue el balneario de Limache, ¿no? Muchos limachinos iban ahí
En el fondo, en época de verano, en época de tiempo más agradable, iban ahí y descansaban, veraneaban, vacacionaban ahí prácticamente. El estero Marga Marga, que se ubica, nosotros lo conocemos más por Viña del Mar, pero que viene desde Quilpué, Villa Alemana, Limache, ¿ya? El Marga Marga, chiquillos, es quizá el estero más famoso que tenemos en la región de Valparaíso, sobre todo porque desemboca en Viña del Mar, y todos los puentes que tiene Viña del Mar, ¿ya? Como el puente Libertad, el puente Villanelo, el puente de la Plaza México, que es el puente Casino, eh, Puente Cancha, Puente Chorrillo, Puente Miraflores, como le quieran llamar, el Puente Mercado que está en la Feria del Estero, son puentes que atraviesan el estero. Ese sector que queda entre el puente, bajo el puente, es el estero Marga Marga. O es el lugar que naturalmente habría utilizado el estero Marga Marga. De hecho, ese estero hoy en día está muy encauzado, muy en el fondo cerrado, podemos decir, empujado hacia una orilla, ¿ya? Pero que cuando llueve bastante y puede haber un temporal de lluvia, se tiende a desbordar, chiquillos, y ahí, por ejemplo, toda la gente que trabaja ahí tiene que salir de ese lugar de trabajo y dejar que en el fondo el estero reutilice el lugar que históricamente le ha correspondido. ¿Ya? Y otro ejemplo también está en Catemu, que es el estero de Catemu, chiquillos, que le da mucha vida a la agricultura del sector. Ya, quizás este mapa, chiquillos, no es el mejor, no acompaña de mejor manera la clase, chiquillos. No me fijé cuando lo hice y tampoco se me vino a la mente que ustedes probablemente lo iban a estar viendo desde el celular. Eh, pero sí es interesante algo. ¿Ya? Fíjense abajo en la simbología, dice ríos, dice río región de Valparaíso, ¿ya? Hay un montón de líneas, no sé si se logrará ver, pero de color amarillo. Ya no me fijé en los colores, lo siento, que te muestran los canales y los esteros, ya no salen con nombre, pero sobre todo en el sur de la región de Valparaíso, en la provincia de Valparaíso, en la provincia de San Antonio, y sobre todo también en la provincia de los Andes, se logra ver una gran cantidad de canales, chiquillos, de canales y esteros, que son otro tipo de hidrografía. Pero en el caso de las grandes cuencas, hasta el río Petorca, el río Ligua, el río Arigua, el río Aconcagua, se tiende a ver, chiquillos, menor cantidad de esteros, sino que se tiende a observar una mayor cantidad de ríos o de ríos menores. ¿Ya? ¿Esto por qué se explica? Porque en la parte norte de la región de Valparaíso no existe cordillera de la costa. Por lo tanto, como tal, no hay fuentes hídricas que me permitan en el fondo que surja un curso de agua fuera de la cordillera. En cambio, en la parte sur sí hay cordillera de la costa, por lo tanto, tiende a surgir con mayor facilidad esteros, canales, ¿ya? Va por ahí la diferencia. ¿Ya? Lo que sí tienen que entender es la lógica de que el río, en importancia, río, estero, canal, o de más grande a más chico, río, estero, canal. Así funciona. ¿Ya? Ahora, los cursos de agua. Los cursos de agua son masas de agua en el fondo que no fluyen, que pueden no fluir, perdón, y que por lo general están estancadas. ¿Ya? Y se encuentran ahí en un espacio, fijas. Puede moverla el viento, puede existir evapotranspiración, quizá puede tener una pequeña filtración, pero por lo general se mantiene ahí estancada. ¿Ya? Y si disminuye su volumen puede ser por sequía, puede ser porque el agua se utilizó para otro uso. ¿Ya? Sirven muchas veces también como grandes almacenes de agua. De hecho, cuando ocurre un gran incendio forestal, por ejemplo, o un incendio en alguna ciudad que sea de bastante consideración, de bastante relevancia, y se requiera, por ejemplo, el uso de helicópteros para apagar el agua o de aviones, recurren muchas veces a lagos, lagunas, grandes embalses, chiquillos, estos aviones, estos helicópteros para extraer agua y ocuparla en el incendio. ¿Ya? De hecho, a nivel de embalses, chiquillos, los dos más relevantes, quizás los dos más renombrados, son el embalse de Peñuelas, que se ubica en la zona de Valparaíso, a las afueras de Valparaíso, y el embalse de los Aromos, que se ubica en la comuna de Limache, de hecho es el que tenemos más cerca. El embalse de los Aromos, chiquillos, que quizás el que uno más puede conocer, eh, hace 20, 25 años atrás, chiquillos, era un lugar con mucha más agua de la que tiene ahora, con una biodiversidad mucho más interesante. De hecho, era un lugar donde mucha gente iba a pescar, sobre todo la pesca del pejerrey, que es un pececito bien chiquito, que por lo general se come frito. ¿Ya? O bien a hacer camping, en el fondo a pasar un fin de semana, a ir a vacacionar, ¿ya? Era bastante común. Hoy en día con la sequía, con los problemas ambientales, Chile, eso ha disminuido bastante. ¿Ya?
De hecho, vamos a ver en una imagen cómo ha disminuido el volumen del embalse de los aromos, ¿ya? Y pasando a nivel ahora de lagunas, tenemos, chiquillos, la laguna del Inca, que se encuentra en la zona cordillerana, que es su gran gracia, ¿ya? Que en el fondo tiene una laguna de 2.000, 3.000 metros de altura, es su gracia, ¿ya? Que está rodeada de montañas, de lo que es la cordillera de los Andes, y encontrar ese emplazamiento con agua, chiquillos, al punto de la congelación, es bastante interesante, de hecho, y es un lugar turísticamente muy atractivo. De hecho, se hacen tours, recorridos para recorrer el camino del Inca y llegar a la laguna del Inca, como le llaman en el sector de los Andes, ¿ya? Y también tenemos la famosa laguna de Sausalito, que es la imagen que aparece ahí en la parte superior derecha. De hecho, que en Viña del Mar es archi contra conocida la laguna de Sausalito. De hecho, para los que son futboleros quizás de acá, si es que hay alguien que le guste el fútbol, eh, el estadio de Everton de Viña del Mar se llama Estadio Sausalito por la Laguna, ¿ya? De hecho, hay muchos lugares, por ejemplo, confiterías, que le dan el nombre, también reciben el nombre de Sausalito en el fondo, porque es parte de la cultura, de la historia de la comuna, ¿ya? De hecho, yo como anécdota te puedo contar que estudié en la facultad, tuve ramos en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Valparaíso, yo me formé como profe de historia, eh, y la Facultad de Educación está al lado de la laguna, de hecho se llama Facultad Sausalito, ¿ya? Y es un lugar muy bonito de ir a visitar, chiquillos, muy tranquilo, muy pacífico. De hecho, tú durante las clases te podías ir ahí a descansar, te tirabas guatita al sol, si es que había sol, o al pastito ahí para descansar y relajarte un rato. De hecho, ahí en la foto está en un momento muy bonito la laguna, de hecho, pero hay momentos en los cuales está lleno de musgo, de típicas flores de loto, formaciones vegetales que se forman sobre, en el fondo, la superficie de la laguna, lo cual ya no la hace tan atractivo. De hecho, ahí se podrá ver muy bonito, pero olvídate de meterte a nadar ahí, o sea, esa agua debe estar hiper mega requete contra contaminada, así que no lo recomiendo para nada, no lo hagan si es que véanlo solamente. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, chiquillos. Tenemos el embalse El Melón en la comuna de Nogales, que está arriba. ¿Ya? Abajo del embalse El Melón tenemos la foto de la laguna del Inca, ¿ya? Que es un sector, si ustedes se dan cuenta, a nivel de imagen, la imagen es preciosa, chiquillos, es muy bonita, y te muestra esos contrastes en el fondo de un agua que se ve cristalina, ¿ya? Con la montaña, con un frío que probablemente te lo encargo, ¿ya? Y no hay vegetación, ¿ya? Porque aparte, ese suelo que se ve color bastante oscuro, probablemente es suelo que en algún momento del año está cubierto de nieve, ¿ya? Por lo tanto, ustedes entenderán que en la nieve no crece prácticamente vegetación, ¿ya? Porque en el fondo la quema. Los vientos también hacen difícil que se formen árboles o arbustos, por lo tanto, tiene esos contrastes de ver el color de color turquesa del agua, el plomo de la tierra y el blanco de la cordillera, o sea, es muy raro, Chile, encontrar algo de estas características en un lugar que no sea Chile, ¿ya? O bien que sea parte de la cordillera de los Andes. Y a la derecha tenemos el embalse de los Aromos, chiquillos, que está en la comuna de Limache. Y aquí me quiero detener un poquito. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen del embalse de los Aromos que está acá, se nota, chiquillos, ustedes pueden inferir, ya en el fondo, intuir que todo ese terreno que se ve en el fondo tono café, café claro, que es tierra descubierta, en algún momento estuvo cubierto por agua, ¿ya? En el fondo, toda esa agua, todo ese bolsillo, será el cálculo matemático, chiquillos, de la superficie, del embalse, la altura de la diferencia que tienen acá, yo podría calcular el volumen de esto, cuánta agua se ha perdido, ¿ya? Lo cual es muchísima agua, chiquillo. Este embalse en los 90, al comienzo de los 2000, era gigantesco, chiquillo. Y además tiene un rol muy importante porque es una reserva de agua dulce que se tiene, ¿ya? Y ustedes saben que el agua dulce no abunda en el mundo. Por lo tanto, en casos de emergencia, podría ser utilizado como una reserva de agua potable para las plantas que nos entregan agua potable, ¿ya? Para las empresas de servicios higiénicos, ¿ya? Podrían tomar esta agua mediante tuberías, ductos, llevarla a una planta procesadora o de tratamiento de agua, darle el proceso para potabilizarla y convertirla apta para el consumo humano y, en el fondo, poder llegar a mi llave de paso y sacar el chorrito de agua. En la condición que está, probablemente eso no va a poder ser.
porque gran parte del agua ya se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque ya ha sido utilizada, chiquillos, porque a ese nivel de emergencia hídrica estamos en la región de Valparaíso. Estamos agotando nuestras reservas de agua dulce. Y cuando ya agoto la reserva, ¿a qué le echo mano? Esa es la pregunta. ¿A qué le voy a echar mano? Porque ya no tendría más de dónde sacar agua. De hecho, el embalse de los aromas por lo general abastece a Viña del Mar de agua también. O sea, hay comunas que se pueden quedar sin agua potable, chiquillos. Y quedarse sin agua potable es el colmo. O sea, es como, no podemos tocar más bajo. ¿Ya? Y eso se debe muchas veces por la ambición de algunos. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos. Recuerden que pueden activar su micrófono y preguntar, o en su defecto, escribirme en el chat. ¿Ya? Mientras, voy a aprovechar de colocar una cosita en el libro. Ah, ya. Ya, chiquillos, si no hay consultas, continuamos. Acá también quiero detenerme bastante, chiquillos, y tocar algunos temitas que quizás se salen un poquito de la clase como tal, del contenido como tal, pero no dejan de ser interesantes e importantes que ustedes los conozcan, chiquillos. Eh, que es en relación a lo que afecta, de lo que nos afecta como región a nivel de sequía, ¿ya? Quizá más de alguno de ustedes, chiquillos, habrá escuchado prensa, habrá leído el diario, ¿ya? O el boca en boca de la gente, de que la región de Valparaíso está sufriendo por problemas hídricos, por problemas de agua, ¿ya? De hecho, que en algunos sectores es crítico, ¿ya? O sea, estamos, como en el caso de Petorca, ¿ya? El caso de San Felipe también, chiquillos, un caso bastante grave de escasez de agua. Ahora bien, ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos sequía? ¿Por qué muchas veces el agua no nos alcanza? Ya, hay que entender de que estamos viviendo una sequía, bien, pero eso no significa que no haya agua, porque las precipitaciones siguen ocurriendo de forma esporádica, ¿ya? O sea, nunca ha existido un año en el cual no llueva nada. Entonces, ¿qué pasa con esa poca agua que llega? ¿Por qué no escurre y llega hasta el fondo, llega hasta el mar? Hay otros aspectos que entran en juego, chiquillos, que los vamos a hablar cuando abordemos el factor antrópico o el elemento humano, ¿ya? Pero bien, partamos por el factor o el elemento climatológico, chiquillos. En climatología se habla muchas veces de que hay fenómenos en el caso de Chile, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño, que es cuando hay un exceso de precipitaciones o vamos a tener un año muy lluvioso, se habla de que ese año nos tocó con un fenómeno del niño, ¿ya? Que en el fondo genera corrientes de agua más cálidas, chiquillos, que generan diferencias de presión, mayor evapotranspiración del agua, lo cual hace que se evapore más agua, se formen más nubes, ya que estas nubes se carguen de agua y precipiten el aguacero. Los años, sobre todo si hay chilenos por acá o compatriotas que recuerden quizás los años 90, donde habían temporales en los cuales podía llover 3, 4 días seguidos, ¿ya? Si no es que más, donde estábamos todo el fin de semana encerrados en la casa o toda la semana encerrados en la casa sin poder salir. Esos chiquillos eso era un año donde generalmente venía el fenómeno del niño, con mucha precipitación, con mucha lluvia. Cuando el año viene, el año que estamos viviendo viene con el fenómeno de la niña, ocurre todo lo contrario. No llueve mucho, llueve bastante poco. De hecho, los eventos de precipitación disminuyen en forma considerable, significativa, ¿ya? ¿Y eso por qué se explica? Porque se genera una estabilidad atmosférica. En climatología, cuando a nivel atmosférico hay estabilidad, no llueve tanto. Cuando hay inestabilidad, tiende a llover. Al menos así funciona en Chile. Hay países que tienen otro tipo de precipitaciones, como los países tropicales, que funcionan de otra manera. Hay países que tienen lluvia por relieve, también existen, ¿no? Pero en el caso de nosotros funcionamos por sistemas frontales que se generan por diferencias de presión. Chile, por varios años, ha sufrido o se ha enfrentado sistemáticamente al fenómeno de la niña.
Lo cual significa que ya de por sí las precipitaciones disminuyen, o sea, va a llover bastante menos que en un año normal. Y si eso yo lo sumo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años consecutivos, pucha, se va agotando la reserva de agua. Es como muy similar cuando tú quedas sin trabajo y tienes dinero ahorrado. Comienzas a depender del ahorro hasta que encuentres trabajo, pero si pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses sin trabajo, pucha, el ahorro se comienza a desaparecer. ¿Ya? Algo similar ocurre acá. ¿Ya? En el fondo, la reserva de agua que teníamos comenzó a ser utilizada, y nos comenzamos a quedar con menos reserva de agua. ¿Por qué? Porque comenzó a llover menos. ¿Ya? Entonces tenemos ese factor climatológico, y en el aspecto climatológico nosotros no podemos, chiquillos, modificar la naturaleza. Funciona como funciona. ¿Ya? Así que es muy difícil. A eso tenemos que sumarle el cambio climático, que ahí sí podemos hacer algo, pero no nosotros como ciudadanos particulares, no nosotros como ciudadanos normales de este país, o como habitantes de este país, sino que los que pueden hacer algo, chiquillos, son los grandes empresarios que ocupan grandes cantidades de agua, ¿ya? Por ejemplo, en la minería se utiliza mucha agua, chiquillos, que termina después en un relave, en el fondo en una tinaja que se construye cubierta con plástico, con cemento, para evitar de que ésta se filtre, ¿ya? Que es agua que está contaminada con químicos, que está, en el fondo, se volvió un agua que no puede ser consumida, chiquillo, no puede ser tratada, porque los químicos que tiene son muy fuertes. Por ejemplo, en la minería del cobre. Algo similar, chiquillo, ocurre en la industria del papel. Este papel blanco, esa hoja de cuaderno blanca, o la hoja tamaño carta u oficio donde hiciste tu currículum alguna vez para buscar trabajo, también fue una hoja que químicamente fue tratada con elementos muy tóxicos que no pueden ser devueltos directamente al mar, ¿ya? Porque generaron un daño ecológico, un daño al medio ambiente y al ecosistema que existe. Por lo tanto, tenemos, chiquillos, industrias que consumen grandes cantidades de agua, pero que muchas veces no se preocupan de, oye, ¿cómo devuelvo el agua, po? La dejo ahí nomás, bueno, quedó ahí, el agua ya la utilicé. Pero ¿cómo devuelvo en el fondo? ¿Cómo hago para, en el fondo, enmendar ese daño? Porque, chiquillos, en el fondo, los cambios que podemos generar los ciudadanos comunes y corrientes al ahorrar agua, por ejemplo, con duchas más cortas, utilizando menos agua para cocinar, eh, lavándome los dientes, comencé a lavarme los dientes, cerré la llave de paso y sigo lavándome el diente, y cuando quiero enjuagarme la boca, abro de nuevo la llave. Ese cambio es mínimo, chicos, no se genera en el fondo un cambio muy, muy significativo. Lo que haría un cambio significativo, chicos, es que las grandes empresas generaran esa transformación, ¿ya? Y ese, en el fondo, este último punto que acabo de tocar, nos lleva al segundo factor, que es el factor antrópico. En geografía, cuando se habla del factor humano, se habla del elemento antrópico. Antropos viene de hombre, ¿ya? En este caso, chiquillos, para la región de Valparaíso, vamos a tocar al empresariado. Sí, sí, el profe se volvió comunista, chiquillos, para tirarle palo al empresariado. Mentira. Lo hago igual, siempre. Acá, chiquillos, lo importante es entender de que hay grandes empresarios agrícolas que se han apropiado del agua. ¿Cómo, profe, apropiarse del agua? ¿Cómo es posible eso? Yo puedo ir a una institución que se llama la Dirección General de Aguas, la DGA, DG de gato A. Y puedo ir y comprar o acceder a comprar parte del caudal de un río, o de un canal, o de un estero. Ya, yo puedo llegar, aló, aló, con la DGA. Sí, dígame, caballero. ¿Sabe qué? Quiero comprar el 25, necesito comprar el 25% del caudal del río Concagua. Ay, ¿para qué lo va a querer, caballero? Porque tengo paltas, pues quiero que las paltas crezcan bonitas y gordas, así que voy a desviar parte del río y me lo voy a llevar a regar mis paltas. Ok, señor, firme tanta plata. ¡Pum! Compré el derecho de aguas. ¿Ya? Este proceso, chiquillo, que es único en el mundo, por lo que Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada, chiquillo. El agua es un bien de uso público que está manejado por privados, ¿ya? Y esto lleva a que haya gente, hayan empresarios que concentren grandes cantidades del caudal de un curso de agua, de un río, lo puedan desviar o le puedan dar el uso que ellos estimen conveniente, porque ellos pagaron por ese derecho de agua. Esto lleva a dos chiquillos a que en zonas como Petorca, que es el caso quizá más dramático que tenemos,
las plantaciones de palta estén verdecitas. De hecho, lamentablemente no puse una imagen acá, tendría que haberla colocado. Las plantaciones están verdecitas de palta, llenas de palta, así unas medias paltas, chiquillos, que dan un gusto comérselas, pero para conseguir esa palta que va a ir a exportación, porque ni siquiera se consume acá en el país, sino que se va a Europa, a Estados Unidos, a Japón, a China, a Corea, donde, por ejemplo, una palta te puede costar 5.000 pesos chilenos, una palta. Consiguen eso, ok, mucha plata, bacán, bravo, pero dejan sin agua a los pequeños campesinos, a los pequeños ganaderos, a la gente, al ciudadano común y corriente como nosotros. Si nosotros, chiquillos, hoy en día estuviésemos viviendo en Petorca o en Cabildo, probablemente tendríamos que esperar que pasara el camión del agua para que nos dejara un poco de agua para cocinar, nos dejara un poco de agua para poder lavarnos los dientes, para poder bañarnos, para poder ir al baño, tirar la cadena y se vaya todos los desechos que hice. O sea, eso es, chiquillos. Ese factor antrópico, ese factor humano, es el más clave, es el fundamental para poder mitigar los efectos que ha tenido la sequía en la región de Valparaíso. Porque si bien el agua es poca, pero hay agua, el punto es que el agua está siendo mal utilizada, porque se está destinando para algo que quizás no es prioritario. Lo prioritario es la vida, mi vida como persona y quizás la vida de mis mascotas, si es que le tengo cariño a los animales, o el trabajo del pequeño campesino. El gran empresario, chiquillo, de una u otra manera va a conseguir los recursos igual, pero el pequeño campesino que se quedó sin agua para poder regar sus cultivos, el pequeño ganadero que se quedó sin agua para alimentar sus cabezas de ganado y optó por venderlas al matadero para poder sacar algo de plata, esa es la realidad, chiquillo. Ese es el problema que tenemos como región de Valparaíso, ¿ya? Y la idea de esta lámina, de esta diapositiva, chiquillos, es ojalá invitarlos a que ustedes conozcan esta realidad, chiquillos, se informen, ¿ya? Porque esa es la realidad de esta región. ¿Y quién te dice a ti que en unos 2, 3 años más no vaya a ser Quillota quien está en esa situación? Y que sea Quillota la que tenga que recibir agua de un camión aljibe para que nosotros podamos cocinar y podamos tener, en el fondo, acceder al agua que es vital para nosotros. Piensen ustedes, chiquillos, que hace unos cuantos días la Corte Suprema de Justicia de Chile, que es el máximo tribunal de este país a nivel ámbito jurídico, estableció que todo ciudadano chileno tiene que tener derecho al menos a 100 litros diarios de agua por día. 100 litros diarios, o sea, son 50 botellas de 2 litros o 100 botellas de 1 litro o 20 bidones de 5 litros. ¿Por qué? Consideren el agua que ocupamos para comer, para cocinar, el agua que bebemos, el agua que ocupamos para tirar la cadena del baño, que puede ser 2 o 3 veces en el día, y el estanque del baño debe ser unos 15 litros, quizás, si no es que más, para ducharnos. Ahí completamos fácilmente cerca de 100 litros de agua. Esa es la cantidad que ocupamos nosotros por día, que nosotros lo vemos como súper normal. Piensen en la gente que tiene que en el fondo estar bañándose con un tazón o con un balde, estar bañándose por presa, por parte, chiquillos. Ese es el nivel de problema que tenemos con el agua en esta región, ¿ya? ¿Y qué efectos tiene la población? Como, bueno, te lo adelantemos. Posibilidad de acceder al agua, acceder a mi cocina y abrir la llavecita, o abrir la ducha y pegarme una bañadita. La pérdida del ganado, porque sin agua el ganado no puede sobrevivir. Y si tengo que escoger entre darle agua a mi hijo y darle agua a la vaca, pucha, prefiero a mi hijo, ¿ya? Y la imposibilidad de desarrollar actividad agrícola y ganadera. Son los grandes problemas que te deja, en el fondo, este problema hídrico. De hecho, chiquillos, se ha escrito mucho sobre el problema de la región de Valparaíso. Hay muchos artículos en diarios, hay libros cortitos que se han escrito, ¿ya? A ustedes, si quizás les llama la atención, pueden conocer un poquito más del tema. Bueno, aquí tenemos un mapa, chiquillos, que este mapa debe tener unos 5 años, 6 años fácil, ¿ya? Si no es que más, que les muestra cuál es el nivel de daño que tiene el suelo en la región de Valparaíso. La desertificación, chiquillos, en palabras simples, es que el suelo, acá, la superficie,
se ha ido desertificando, es decir, ha ido perdiendo, chiquillos, sus propiedades y se ha convertido prácticamente en un desierto. Es decir, y nosotros sabemos que en un desierto prácticamente no se puede cultivar nada. Profe, ¿se puede solucionar? Sí, pero toma mucho, mucho tiempo. ¿Ya? No es algo de fácil solución. ¿Ok? Bueno, lo que está, por ejemplo, acá te dice el nivel de desertificación, te aparece en la simbología, en la leyenda que aparece acá abajo. ¿Ya? Al nivel grave, que es el peor nivel de todos, encontramos comunas como Petorca, Cabildo, Putaendo, Santa María, Catemu, Yayay, Limache, perdón, Olmué. Aquí tenemos lo que es, si la memoria no me falla, esto es esto es Concón Quintero, ¿ya? No puedo equivocar, chiquillos, sí. Le digo, sí. No, esto es Puchuncaví Quintero. Aquí está el con Viña, ¿ya? Pero por ejemplo, estas zonas tienen daños graves. De aquí también Santo Domingo, San Antonio, ¿ya? Y Cartagena. Esto, si no me equivoco, es el Quisco. O el Tau, por ahí. ¿Ya? Pero muchas comunas de la región de Valparaíso tienen daños graves a nivel del suelo. Ese daño va a demorarse, chiquillos, décadas en solucionarse, mucho tiempo en solucionarse, si es que se puede. ¿Ya? Son sectores donde ya prácticamente la agricultura se puede volver muy difícil de desarrollar si es que no se tiene la tecnología a mano. ¿Ya? A nivel moderado está gran parte de la región. Las que están en un nivel leve, que están acá en el medio, es la Cruz y Quiera. Son las únicas comunas de la región de Valparaíso que según este catastro, esta investigación que se hizo probablemente hace unos 6 años atrás, estaba en un nivel leve. O sea que no sufrió un daño significativo. ¿Ya? Eso probablemente se explicará probablemente por existencia de canales, por existencia de agua subterránea o porque el suelo es de muy, muy buena calidad, chiquillos, como en el caso de Quillota, para el desarrollo de la agricultura. ¿Ya? Esto te digo, esta información yo la obtuve hace unos 6, más o menos, ¿verdad? 2016, la obtuve hace como 5 años atrás y debe tener un par de años más, o sea, debe estar cercana a los 8 años de antigüedad. Probablemente esto cambió, muchas comunidades empeoraron, ¿ya? Porque la situación hídrica ha seguido igual de mala, igual de compleja. Pero ¿qué quiero en el fondo destacar con esto? Que de verdad, chiquillo, es un problema real, ¿ya? Y este problema real, chiquillo, tiene muchas variables. Yo te nombré las dos más importantes, la variable climatológica y la variable humana, ¿ya? Aquí, chiquillos, tenemos la contracara. Esta imagen, este mapa, te muestra el nivel de precipitaciones que tiene la región de Valparaíso en un año normal, o sea, que también debe tener unos 8 años más o menos esta información, pero sirve como referencia, ¿ya? Si ustedes se fijan acá abajo aparece una escala de colores que te va indicando los rangos de precipitación, o sea, entre los 206.000 y 301 milímetros, 206, perdón, y 301 milímetros, son de esta tonalidad más blanca prácticamente. Y van bajando hasta llegar a los 586 y 682 milímetros de agua, que sería el máximo. Y si nos damos cuenta, el máximo ocurre principalmente en lo que es la provincia de Valparaíso y un pequeño pedacito de San Antonio. Sobre todo lo que viene a ser sectores como Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar. Son los que presentan mayores niveles de precipitación. Sobre todo por el carácter costero que tienen, por la entrada de fenómenos como la vaguada costera, la garuga o la neblina, esa neblina infinita donde cae agua, ¿ya? Eso te lo explica. Ahora, las zonas más secas, si ustedes se dan cuenta, están en la provincia de Petorca, en algunos sectores de la provincia de San Felipe, ¿ya? Donde tiende a llover menos de cercano a los 200 milímetros de la 200, 300 milímetros, ¿ya? Lo cual te marca el límite de un clima desértico, entre desértico y semidesértico, está ahí jugando en el límite. Hoy en día, evidentemente, la zona de la Líbana tiene un clima desértico, o sea, la provincia de Petorca, ¿ya? Y así van viendo ustedes cómo van subiendo en el fondo, o van aumentando o disminuyendo el nivel de precipitaciones por sector. En el caso de Quillota, chiquillos, podemos decir que Quillota, en la provincia de Quillota, en términos generales, se maneja entre los 300 y prácticamente los 500 milímetros de precipitación, es decir, está ahí en el límite de los semidesérticos, ¿ya? Entre los semidesérticos, quizás rozando en algún punto lo que es un clima mediterráneo,
pero somos parte del clima semidesértico, tenemos precipitaciones en determinados momentos del año, que de hecho debiese comenzar en mayo, generalmente la época de lluvia, entre mayo y septiembre, sobre todo concentrado en junio, julio, agosto, la mayor cantidad de precipitaciones que debiese tener la región de Valparaíso y la provincia de Quillota. Fíjense también cómo la provincia de Valparaíso y en menor medida la de San Antonio son las que concentran los niveles más altos de precipitación, o sea, las provincias que están latitudinalmente más hacia el sur, mientras que las que están latitudinalmente más hacia el norte, es decir, fíjense en esta barrita, ¿ya? Los que están más hacia arriba, o sea, los que tienen un menor número, por ejemplo, 32, 32 y medio, tienen menor nivel de precipitación que aquellos que están en el 33 y medio, 34, ¿ya? Eso se debe al componente latitudinal y también al relieve, chiquillos. Como ustedes pueden recordar, cuando vimos la clase de la semana pasada, cuando vimos el mapa del relieve de la región de Valparaíso, ustedes se fijaron que por acá aparecía la cordillera de la costa, en este sector, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sector tienden en el fondo, las nubes tienden a chocar muchas veces con la cordillera de la costa, pegan ahí y cae la precipitación. Y cuando la nube sube y pasa al otro lado de la cordillera, pasa sin agua. Y por eso también te explica que muchas veces tienda a precipitar en este sector y cuando la nube pasa la cordillera de la costa o pasa el cordón transversal, no llueve. De hecho, probablemente a muchos de ustedes les ha pasado que tienen amigos, conocidos, pareja, o ustedes mismos se van a tener Viña del Mar Valparaíso y está lloviendo, pasan hacia el interior de la región y no está lloviendo, ¿ya? O no va a llover como ustedes pensaban, ¿ya? Aquí, chiquillos, tenemos la forma en la cual se grafica lo que son las temperaturas y las precipitaciones, que es el climograma. Chiquillos, evidentemente por temas de tiempo, de practicidad, yo no te voy a pedir que armes un climograma, pero sí quiero que, perdón, déjame tomar un poquito de agua. Ustedes pueden ver cómo en el fondo se establecen las temperaturas medias, que es el promedio de temperatura que tiene durante el mes, las precipitaciones, que aquí dice que están en milímetros, de hecho ustedes se fijan acá, dice precipitaciones 1, 0, 2, 10, aquí dice milímetros. Eso significa que las precipitaciones vienen dadas en milímetros. Y la temperatura media viene dada en grados Celsius. Aquí me equivoqué, era una O y coloqué una A, pero es grados Celsius. ¿Ya? Y aquí te dice 21,7, 21,1, 19,4 y así va. Y si ustedes se dan cuenta, en la gráfica que aparece abajo, aquí abajo están los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre. En la parte de la izquierda está la temperatura en grados Celsius. 0, 5, 10, 15, 20, 25. La temperatura. Y acá en la columna, en la parte de la derecha, están las precipitaciones en milímetros. 0, 10, 20, 30, 40, hasta llegar a los 80. ¿Por qué se hace de esta forma? Esto se llama en el fondo una tabla de doble entrada. Ya tiene una entrada a la izquierda, que es la temperatura, una entrada a la derecha, que son los milímetros. Y yo voy graficando en el fondo, voy ubicando las temperaturas en los puntos que correspondan. Y me va a dar en el fondo un gráfico de puntos o de líneas. Y yo voy a poder ver cómo evoluciona la temperatura y también en el gráfico de barras voy a ubicar las precipitaciones. ¿Qué gracia tiene esto? Que en el fondo yo puedo observar cómo se relaciona la temperatura con las precipitaciones. En el caso de Chile, y en el caso prácticamente de toda la zona central de este país, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. En los meses que la temperatura es menor, la temperatura es más baja, tiendo a tener un mayor número de precipitaciones, tiende a llover más en milímetros. Y al revés, en los meses que tengo las temperaturas más elevadas, tiendo a tener los menores niveles de precipitaciones. ¿Ya? Y se forma esta idea, esta forma. En el fondo, un gráfico donde voy a tener la temperatura más baja junto con la precipitación más alta. Así es la lógica de los climogramas en este país, en Chile, ¿ya? Sobre todo en la zona central. Puedo hacer un climograma, chiquillos, de cualquier ciudad de este país.
o del mundo, de Quillota, de Londres, de Puerto Príncipe, de Maracaibo, de Bogotá, de Brasilia, de Seúl, de Ulan Bator, de Moscú, etc. Y todo van a tener características diferentes. Quizá algunos se va a asemejar al de nosotros, que tenemos acá de modelo, y otro probablemente sea muy diferente, ¿ya? Eso, chiquillos, va a variar mucho de cada ciudad. El proceso para construirlo es el mismo. De hecho, se coloca la temperatura media y el nivel de precipitaciones y luego se grafica en el mismo espacio. En este caso yo lo hice con Excel, ya con Microsoft Excel, hice la gráfica y copié la imagen en el fondo del gráfico y lo traspasé hacia acá. ¿Ya? Es una herramienta de mucha utilidad que sirve para estudiar climatología e hidrografía, porque me muestra, chiquillo, en qué meses llueve más y llueve menos. De hecho, esto probablemente sea de un año X, no recuerdo el año exacto, pero si yo hiciera con la misma ciudad climogramas de hace 50 años hacia atrás, desde el 2021, probablemente puedo ir viendo la evolución de cómo comenzaron quizás a aumentar las temperaturas extremas, comenzó a aumentar la temperatura promedio, también comenzó a disminuir el nivel de precipitación y puedo encontrar el año donde aquí se generó el cambio y ¡pum! Y voy estudiándolo. ¿Y por qué se generó? ¿Qué proceso ocurrió ahí? ¿Hubo algún fenómeno natural en particular? Todo eso, chiquillos, yo lo puedo extraer a partir de estos climogramas. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta sobre esto, chiquillos, antes de avanzar quizá a la última diapositiva que vamos a ver. Eh, ¿No tienen dudas, chiquillos? Ya. Bueno, vamos, chiquillos, a dejar introducida esta parte que tiene que ver con la geografía económica, con las actividades económico-productivas que tiene una región, ¿ya? En economía se habla sobre sectores de la producción, ¿ya? Y se dividen en tres tradicionalmente: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario, chiquillos, se dedica a la extracción de materias primas, es decir, extraen el producto sin mayor elaboración, sin un mayor valor agregado. En este caso puede ser la agricultura, la ganadería, la minería, son ejemplos de sectores primarios, ¿ya? Porque no se genera una evolución del bien que se extrajo, ¿ya? Por ejemplo, la agricultura, voy a cortar lechuga, corto la lechuga, pero la lechuga sigue siendo lechuga. La ganadería, voy a ordeñar una vaca, y saco leche, una materia prima. En la minería voy a extraer el mineral del cobre, ¡pum! Saqué la roca de cobre. El sector secundario, chiquillos, tiene que ver con la producción de bienes elaborados. Y aquí hay que entrar en detalle. Un bien elaborado, chiquillos, es un celular, por ejemplo. El celular per se no lo encuentro en la naturaleza, sino lo que hago es tomar los elementos que lo componen, como el cobre, el silicio, el litio, el cristal que reacciona con video, la carcasa plástica, todo eso lo junto, lo instalo, lo soldo, lo pego y formo el celular. Eso es un sector secundario, una producción de bienes elaborados. Por ejemplo, producir este mouse que está acá, este ratón, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es un bien elaborado, sector secundario. Y el sector terciario se dedica al comercio y los servicios. En el caso del comercio están los malls, los negocios al detalle, el negocio de barrio, el kiosco de la esquina, una feria libre, es comercio. Y los servicios son los servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet, servicios de educación, servicios de salud, entre otros. ¿Ya? Eso es, chiquillo, en cuanto a lo que quería en el fondo abordar el día de hoy. Probablemente mañana volveremos con la misma lámina a explicar todo lo que dijimos ahora, ¿ya? Así que, chiquillos, si tienen alguna duda, alguna consulta antes de cerrar la clase.